Leila Al Maktoum había heredado $200 millones a los 21 años y nunca había lavado su propia ropa. Su prima Amira tenía 300 millones en un fideicomiso y había volado en jets privados desde que tenía memoria. Ambas habían crecido en Dubái, rodeadas de lujo tan extremo que lo normal era invisible para ellas. Y cuando aterrizaron en el aeropuerto de la Ciudad de México en agosto de 2023, en un viaje que sus familias habían organizado como castigo disfrazado de experiencia cultural, lo primero que vieron fue caos, tráfico, ruido, gente por todas partes, y olieron algo que nunca habían olido. Una mezcla de comida callejera, smog y millones de personas viviendo apretadas en una ciudad que no debería existir según ninguna lógica de ingeniería. Y Leila le dijo a Amira en árabe, con una mueca de disgusto apenas contenida, 3 semanas aquí y volveremos agradeciendo a Dios por Dubái. Y Amira asintió, porque ambas estaban seguras de que México era exactamente lo que habían visto en fotos: pobreza, subdesarrollo, un país que había perdido su camino hace décadas, un lugar donde irían a sentirse superiores, a confirmar que su vida de privilegio era merecida porque venían de un lugar mejor. Y en 21 días exactamente todo eso se derrumbaría. No porque México demostrara ser rico como Dubái, sino porque les enseñaría algo que todo su dinero nunca pudo comprar: orgullo que no viene de cuentas bancarias, identidad que no se puede heredar, y dignidad que existe independientemente de la riqueza. Y la forma en que aprendieron eso cambiaría el curso completo de sus vidas. Leila nació en 1998 en Dubái. Su padre, Rashid Al Maktoum, era primo lejano de la familia real, no suficientemente cercano para tener poder político real, pero suficientemente cercano para tener acceso a negocios que generaban fortunas obscenas, bienes raíces, desarrollo, construcción. Para cuando Leila tenía 10 años, su familia poseía 3 torres en el centro de Dubái. Para cuando tenía 15, eran 5, y el dinero fluía tan constantemente que perdió cualquier significado real. Era simplemente el aire que respiraban. Leila estudió en la American School of Dubai, después en la Universidad Americana de Dubái. Nunca consideró estudiar afuera, porque ¿para qué? Dubái tenía todo. Tenía el edificio más alto del mundo, los hoteles más lujosos, las tiendas más exclusivas, y su círculo social estaba compuesto enteramente de gente exactamente como ella, hijos de familias ricas, emiratíes, árabes de otros países del Golfo, algunos occidentales ultra ricos, todos existiendo en una burbuja donde el dinero resolvía todo, donde no había problema que no pudiera solucionarse con una llamada telefónica y una transferencia bancaria. Amira era 3 años menor, nacida en 2001. Su familia era de Kuwait, pero se había mudado a Dubái cuando ella tenía 5 años. Su padre trabajaba en petróleo. Y cuando dices que alguien trabaja en petróleo en el Golfo, no significa que trabaja en una gasolinera. Significa que controla contratos de millones de barriles, que negocia con gobiernos, que mueve dinero en cantidades que la mayoría de la gente no puede conceptualizar. Amira creció viendo a su padre hacer llamadas de $100 millones mientras desayunaba, viéndolo volar a Londres para reuniones de 2 horas y regresar el mismo día, y internalizando que así era la vida. Que el mundo se dividía en 2 tipos de personas, los que tenían poder real y todos los demás. Y ella, por accidente de nacimiento, estaba en el primer grupo. Leila y Amira se conocieron en una fiesta en 2016. Conectaron inmediatamente, tenían el mismo sentido del humor, los mismos gustos y la misma visión del mundo. Una visión construida sobre certeza absoluta de superioridad. No lo habrían expresado así, habrían dicho que simplemente reconocían la realidad, que Dubái era mejor que la mayoría de los lugares, que los Emiratos Árabes Unidos habían construido algo extraordinario en 50 años, que otros países habían tenido siglos
y no habían logrado lo que ellos lograron en décadas. Y técnicamente, partes de eso eran verdad. Dubái había sido transformado de un puerto pesquero a una metrópoli global en tiempo récord. Era impresionante. Pero la conclusión que Laila y Amira habían sacado, que esto hacía a Dubái superior, que esto hacía a su gente superior, era donde la verdad se torcía en algo feo. Y ese algo feo se manifestaba en cómo hablaban de otros lugares, de otros países, especialmente de lugares que consideraban pobres. Y México, en su mente, era definitivamente pobre. Lo habían visto en películas, narcos, caos, corrupción, y aunque nunca lo habrían admitido abiertamente, llevaban una narrativa interna de que la gente mexicana era floja, que si trabajaran tan duro como los emiratíes, como los árabes del Golfo que habían construido Dubái, no estarían en la situación que estaban. Era una narrativa injusta, basada en ignorancia, pero era la que habían construido, y nadie en su círculo la desafiaba, porque todos compartían variaciones de la misma creencia. El viaje a México no fue idea de ellas, fue castigo, aunque sus familias no lo llamaron así. En junio de 2023, Laila y Amira habían sido atrapadas en una situación embarazosa. Habían ido a Mónaco. Habían gastado $300,000 en una semana, en fiestas, en ropa, en cosas completamente innecesarias, y habían publicado todo en Instagram. Fotos con botellas de champán de $20,000, con bolsas de Hermès, con yates. Y esas fotos se habían vuelto virales, no por las razones correctas, sino porque la gente las estaba criticando. Las llamaban princesas mimadas. Decían que representaban todo lo malo de la riqueza del Golfo, y peor aún, algunos medios en Emiratos habían recogido la historia, y sus familias, que valoraban la discreción, estaban furiosas. El padre de Laila le dijo que estaba decepcionado, que había avergonzado a la familia, que necesitaba aprender humildad, y como lección. Él y el padre de Amira habían acordado enviarlas a un viaje, pero no a Europa, no a Estados Unidos, a México. Específicamente, las estaban enviando a un programa que una organización sin fines de lucro operaba. Un programa llamado Raíces, diseñado para gente joven de familias ricas que necesitaba perspectiva. El programa las pondría a vivir con familias mexicanas de clase trabajadora, a trabajar en negocios locales, a experimentar, por 3 semanas, una vida completamente diferente a la suya, sin lujos, sin privilegios, sin la red de seguridad del dinero, y sus familias esperaban que esto les enseñara gratitud, humildad, apreciación por lo que tenían. Laila y Amira estaban furiosas. Sentían que las estaban castigando injustamente, que habían sido otras chicas de su círculo las que gastaban igual o más, que era discriminatorio señalarlas a ellas, pero no tenían opción. Sus familias habían tomado la decisión, y en culturas donde el respeto a los padres es fundamental, no podían simplemente negarse. Así que fueron, pero fueron con resentimiento, con resistencia, y con determinación de que esto no las cambiaría, que aguantarían 3 semanas, que actuarían lo suficientemente humildes para satisfacer a sus familias y que después volverían a su vida real. Aterrizaron en Ciudad de México un martes de agosto. Las recogió una mujer de la organización Raíces. Se llamaba Patricia. Tenía 48 años. Era mexicana. Y manejaba una camioneta vieja con un logo de la organización en el costado, y cuando Laila y Amira vieron el vehículo, intercambiaron miradas, porque estaban acostumbradas a que las recogieran en Mercedes negros con chofer, no en camionetas viejas donde tenían que subirse ellas mismas. Patricia fue amable, les habló en inglés. Les explicó que las llevaría a una casa en la colonia Narvarte, que ahí se quedarían con una familia, que mañana comenzarían a trabajar, y que durante las próximas 3 semanas vivirían como vive la mayoría de la gente en México. Laila preguntó,
en un tono que pretendía ser casual pero que salió condescendiente. «Hay aire acondicionado al menos». Y Patricia sonrió. Una sonrisa que sugería que había visto esto antes, que sabía exactamente qué tipo de chicas eran estas. Y respondió: «Hay ventilador y ventanas que se abren, como la mayoría de la gente aquí vive». El tráfico desde el aeropuerto fue brutal, 2 horas para llegar a la colonia Narvarte, y durante esas 2 horas, Leila y Amira miraron por la ventana, viendo una ciudad que no se parecía a nada de lo que conocían. Edificios viejos, cables eléctricos por todas partes, calles llenas de puestos ambulantes, gente vendiendo cosas en cada esquina, perros callejeros, basura en algunas calles. Y también vieron otras cosas, pero no las registraron todavía. Murales increíbles en paredes, familias caminando juntas, gente riendo en parques, niños jugando, vendedores interactuando con clientes con familiaridad. Pero no vieron eso, solo vieron el caos, la pobreza aparente, y se confirmaron mutuamente, con miradas silenciosas, que esto iba a ser peor de lo que habían imaginado. Llegaron a una casa de 2 pisos, pintada de amarillo, con una reja de metal, en una calle donde todas las casas se veían similares. Clase trabajadora, no pobres, pero definitivamente no ricos. Patricia tocó el timbre y salió una mujer. Se llamaba Rosa, tenía 52 años, sonrisa amplia, delantal puesto, y las recibió con un abrazo real. No el saludo educado de aire beso que Laila y Amira conocían, un abrazo de cuerpo completo. Y les dijo en español, que Patricia tradujo: «Bienvenidas a mi casa, son parte de mi familia ahora». Y las llevó adentro. La casa era pequeña: sala, cocina, 2 recámaras arriba, un baño, todo limpio, pero todo viejo, muebles de hace décadas, televisión de tubo, refrigerador que hacía ruido, y las llevaría a su habitación. Una habitación pequeña, con 2 camas individuales, con sábanas de flores, con ventana que daba a la calle y sin aire acondicionado, solo un ventilador de pie. Leila miró a Amira, y Amira miró a Laila, y ambas pensaron lo mismo. ¿Cómo vamos a sobrevivir 3 semanas aquí? Patricia se despidió. Les dijo que mañana las recogería a las 7 de la mañana, que descansaran, y se fue, dejándolas con Rosa. Rosa no hablaba inglés. Leila y Amira no hablaban español, pero Rosa intentó comunicarse de todas formas, con señas, con Google Translate en un teléfono viejo. Les mostró dónde estaba todo: el baño, la cocina. Les dijo que la cena estaría lista en 1 hora, y bajó, dejándolas solas. Y Leila inmediatamente sacó su teléfono, tomó foto de la habitación. Iba a publicarla con un comentario sarcástico, pero entonces recordó que ese tipo de cosas era exactamente lo que las había metido en problemas. Así que guardó el teléfono y se sentó en la cama y miró a Amira y dijo: 3 semanas. Y Amira respondió: 3 semanas. Como un mantra, como si pudieran sobrevivir cualquier cosa por 3 semanas. Esa primera noche fue incómoda. Rosa había preparado cena: pollo en mole, arroz, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica, y les sirvió con una sonrisa enorme, como si les estuviera dando el banquete más importante de su vida. Y Leila y Amira, que estaban acostumbradas a sushi de $300 el plato, miraron la comida con desconfianza. Amira le susurró a Laila en árabe: «Se ve raro», y Laila asintió. Pero comieron, porque Rosa estaba observando, esperando su reacción, y no querían ser abiertamente groseras. Y entonces pasó algo inesperado. El mole estaba increíble, era complejo, picante pero no demasiado, con chocolate, con especias que nunca habían probado. Y las tortillas, hechas a mano esa misma tarde, estaban calientes y suaves y completamente diferentes a cualquier pan que hubieran comido. Y sin pensarlo, Laila dijo: «Está rico».
Y Rosa, que no entendió las palabras pero entendió el tono, sonrió enorme y les sirvió más. Y esa noche, en esa casa pequeña, con una mujer que no hablaba su idioma, pero que las había recibido con amor genuino, Leila y Amira comieron la mejor comida casera de sus vidas, aunque no lo habrían admitido en ese momento, aunque habrían dicho que era decente para lo que es. Pero algo había pasado, un crack microscópico en su armadura de superioridad. La primera noche fue difícil, hacía calor, el ventilador apenas movía el aire, y estaban acostumbradas a dormir en habitaciones con aire acondicionado a 18 grados, y los ruidos, perros ladrando, gente en la calle, un bebé llorando en la casa de al lado, todo se escuchaba, porque las paredes eran delgadas, y no había el aislamiento de sonido que tenían en sus casas en Dubái. Laila apenas durmió, Amira tampoco, y cuando las despertó Rosa a las 6 de la mañana, golpeando su puerta con alegría, diciéndoles que el desayuno estaba listo, ambas querían llorar. Patricia llegó a las 7, las llevó a su primer día de trabajo. Las habían asignado a una panadería local, una panadería que había existido por 40 años, propiedad de una familia, y ahí conocieron a don Roberto, 72 años, panadero toda su vida, manos enormes, cara arrugada por décadas de levantarse a las 3 de la mañana, y les explicó, con Patricia traduciendo, que trabajarían con él, que aprenderían a hacer pan, que ayudarían en la tienda, y que al final de las 3 semanas entenderían lo que significa ganarse la vida con las manos. Leila y Amira nunca habían trabajado en sus vidas, no real trabajo. Habían tenido pasantías en empresas de sus familias, donde básicamente se sentaban en oficinas con aire acondicionado y fingían hacer cosas, pero esto era diferente. Don Roberto las puso a amasar, a las 7:30 de la mañana, con el horno ya encendido, con la panadería calentándose, y les mostró cómo hacerlo: doblar, presionar, voltear, repetir. Y ellas intentaron. Y fue difícil, la masa se les pegaba a las manos, no tenían la fuerza, no tenían la técnica, y después de 10 minutos les dolían los brazos, después de 20 estaban sudando. Y don Roberto las miraba, y no decía nada, solo observaba, con una expresión que no era juicio, pero tampoco era compasión, era simplemente observación neutral. Después de 1 hora les dio un descanso, les ofreció agua y conchas recién salidas del horno, y se sentaron afuera de la panadería, en sillas de plástico, con el sol de la mañana calentando, y comieron esas conchas, y Amira, sin pensarlo, dijo: «Esto es mejor que cualquier croissant de París». Y Leila la miró sorprendida, porque Amira acababa de admitir que algo en México era mejor que algo en Europa, y Amira se dio cuenta de lo que había dicho, y se corrigió rápidamente. Es decir, es bueno para lo que es. Pero el daño estaba hecho. El segundo crack. Trabajaron 4 horas ese primer día, y fue el trabajo físico más intenso que habían hecho en sus vidas. Cuando Patricia las recogió al mediodía, ambas estaban exhaustas, les dolía todo y querían ducharse. Pero cuando llegaron a la casa de Rosa, había problema. No había agua caliente. Rosa les explicó con señas que el calentador estaba descompuesto, que vendría un plomero mañana, que hoy tendrían que usar agua fría, y Leila casi llora, porque después de 4 horas de trabajo físico, lo único que quería era una ducha caliente, pero no había opción. Se duchó con agua fría, fue horrible, pero también fue revelador, porque se dio cuenta de que podía sobrevivirlo, que era incómodo, pero que no la mataba. Y esa noche, durante la cena, Rosa les preguntó a través de Google Translate cómo había estado su día, y Leila honestamente respondió: «Difícil», y Rosa sonrió, y escribió: «El primer día siempre es difícil, mañana será un poco más fácil, y pasado mañana un poco más. Así es todo en la vida». Y esas palabras, simples, obvias incluso, tocaron algo en Leila.
porque nadie en su vida le había dicho nunca que las cosas eran difíciles. Todo había sido fácil, todo había sido resuelto por otros. Y la idea de que algo pudiera ser difícil hoy y más fácil mañana, porque ella se había adaptado, porque había aprendido, era nueva. Los siguientes días fueron similares. Levantarse temprano, trabajar en la panadería, volver a la casa de Rosa, comer lo que Rosa cocinaba, dormir con calor, repetir, y lentamente, sin que se dieran cuenta conscientemente, comenzaron a adaptarse. El trabajo se volvió un poco más fácil. No fácil, pero más manejable. Desarrollaron callos en las manos, aprendieron técnicas, y don Roberto comenzó a confiarles más. Una semana después de su llegada, don Roberto les dijo que podían trabajar el mostrador, atender clientes, y eso requería que hablaran español. Básico, pero español. Patricia les había estado enseñando frases: buenos días, ¿qué desea? Algo más, gracias, y ahora tenían que usarlas. Y Leila, que había hablado árabe e inglés toda su vida, que había tomado clases de francés, pero nunca las había tomado en serio, estaba nerviosa. Su primer cliente fue una señora mayor. Llegó pidiendo bolillo, y Leila entendió, y le dio el bolillo, y la señora le sonrió, y le dijo algo en español rápido que Leila no entendió, pero sonrió de vuelta, y la señora se fue feliz. Y Leila sintió algo raro, orgullo por algo tan simple como vender pan correctamente, y se dio cuenta de que nunca había sentido ese tipo de orgullo antes. Había sentido orgullo por comprar cosas caras, por estar en fiestas exclusivas, pero nunca por hacer algo, por contribuir a algo, y era una sensación completamente diferente. Esa tarde, después del trabajo, Patricia las llevó a caminar por el centro histórico y les mostró la ciudad de forma diferente, no como turistas, sino como alguien que la amaba. Les mostró el Palacio de Bellas Artes y les contó su historia. Les mostró el Zócalo y les explicó que había sido el centro de la civilización azteca, que México, Tenochtitlán, había sido construida aquí, que había sido una de las ciudades más grandes del mundo en 1500, más grande que cualquier ciudad europea de la época. Y Leila y Amira escucharon, y por primera vez se dieron cuenta de que no sabían nada de historia mexicana. Habían asumido que México era un país joven, sin historia profunda, pero estaban equivocadas. México tenía civilizaciones que habían construido pirámides mientras sus ancestros árabes recién estaban desarrollando escritura. Patricia las llevó al Templo Mayor, las ruinas aztecas en medio de la ciudad moderna, y les explicó cómo los españoles habían construido la ciudad colonial directamente sobre la ciudad azteca, cómo habían intentado borrar la cultura indígena, pero cómo esa cultura había sobrevivido en la comida, en las tradiciones, en el idioma, en el ADN de la gente, y les dijo algo que Leila nunca olvidaría. México es un país de contradicciones. Tenemos pobreza, tenemos problemas, pero también tenemos 5000 años de historia. Tenemos civilizaciones que construyeron maravillas. Tenemos una cultura que ha sobrevivido conquista, colonización y crisis tras crisis. Y la gente aquí tiene algo que el dinero no puede comprar. Tienen orgullo de quienes son, de dónde vienen. Y ese orgullo no se basa en cuentas bancarias, se basa en resistencia, en sobrevivir, en mantener tu identidad cuando todo el mundo intenta quitártela. Y Amira preguntó, ¿pero no crees que sería mejor si México fuera más rico, como Dubái? Y Patricia la miró, no con enojo, sino con algo parecido a lástima, y dijo, Dubái tiene 50 años, México tiene 5000. Dubái fue construido con petróleo y mano de obra extranjera. México fue construido con sangre de su propia gente. Dubái es impresionante, pero no tiene raíces. No tiene historia profunda. Y cuando el petróleo se acabe, ¿qué le quedará a Dubái? México seguirá aquí, porque está construido sobre algo más sólido que dinero.
Esas palabras se quedaron con Amira, y esa noche, acostada en su cama con el ventilador moviéndose lentamente, pensó en Dubái, y se dio cuenta de algo incómodo, que Patricia tenía razón, que Dubái era impresionante, pero era artificial. Era una ciudad construida para impresionar, no para tener alma. Y México, con toda su pobreza, con todos sus problemas, tenía alma. Tenía algo real que Dubái estaba tratando de comprar, pero nunca podría. La segunda semana fue diferente. Leila y Amira comenzaron a hablar más con Rosa, a través de Google Translate todavía, pero conversaciones más profundas. Rosa les contó sobre su vida, que había tenido 4 hijos, que uno había muerto en un accidente cuando tenía 20, que su esposo había muerto de cáncer 5 años atrás, que trabajaba limpiando casas, que ganaba 5,000 pesos al mes, que apenas le alcanzaba, pero que seguía adelante, porque ¿qué más podía hacer? Y cuando Rosa contó todo esto, no fue con autocompasión, fue con dignidad, con aceptación de que así era la vida, que tenías que seguir adelante sin importar qué. Y Leila le preguntó, ¿no estás enojada? ¿Con Dios? ¿Con la vida? ¿Por todo lo que has perdido? Y Rosa sonrió, una sonrisa triste, y escribió, enojarse no devuelve a los muertos, no trae dinero. Solo te hace amargada, y yo decidí hace mucho tiempo que no iba a ser amargada, que iba a encontrar alegría en las cosas pequeñas, en cocinar para mi familia, en recibir a chicas como ustedes, en reír, en vivir. Porque esa es la única venganza real contra la tragedia, seguir viviendo con alegría a pesar de ella. Y Leila lloró. Lloró porque esta mujer, que tenía menos que la propina que Laila había dejado en restaurantes, que había perdido más de lo que Laila podía imaginar perder, tenía algo que Laila no tenía. Tenía paz, tenía propósito, tenía una comprensión de la vida que todo el dinero de Leila nunca le había dado. La tercera semana, Patricia las llevó a ver más de México. Las llevó a Teotihuacán, a las pirámides. Y cuando Laila subió a la pirámide del Sol, cuando llegó a la cima y vio la magnitud de lo que había sido construido 1500 años atrás, sin maquinaria moderna, sin tecnología, sintió algo que nunca había sentido visitando el Burj Khalifa. Sintió respeto, respeto real por una civilización que había logrado esto, que había entendido astronomía, matemáticas, arquitectura, a niveles que rivalizaban con cualquier cosa en el mundo antiguo. Patricia les explicó que los aztecas habían sido los últimos, pero que antes habían sido los mayas, los olmecas, los zapotecas, civilización tras civilización, cada una construyendo sobre la anterior, cada una dejando legado, y que eso todavía vivía. Que cuando veías a un mexicano no estabas viendo solo una persona, estabas viendo 5,000 años de historia, de resistencia, de adaptación. Las llevó también a conocer artesanos, a un taller donde hacían talavera a mano. Y Leila vio a un hombre de 60 años pintando diseños intrincados en cerámica, y le preguntó cuánto tiempo le tomaba hacer una pieza. Y él respondió, depende. 1 semana, 2 semanas. Depende de la complejidad. Y Leila preguntó cuánto cobraba. Y él dijo, un precio, equivalente a $100, por 2 semanas de trabajo. Y Leila hizo la cuenta mentalmente. Y se dio cuenta de que ese hombre ganaba menos en 2 semanas de trabajo artesanal increíble de lo que ella gastaba en un café de Starbucks en Dubái en un mes. Y la injusticia de eso la golpeó. No porque el artesano estuviera cobrando poco, sino porque su propia vida estaba tan inflada, tan artificialmente cara, que había perdido toda conexión con valor real. Esa noche tuvo una conversación con Amira, y le dijo, creo que hemos estado equivocadas sobre todo. Y Amira, que había estado pensando lo mismo, asintió. Y dijeron en voz alta, por primera vez, las verdades que habían estado evitando, que México no era inferior a Dubái.
Era diferente, que pobre no significa sin valor, que la gente aquí trabajaba tanto o más duro que cualquiera en Dubái, pero que el sistema los mantenía pobres, no porque fueran flojos, sino porque el mundo está estructurado para beneficiar a algunos y explotar a otros, y que ellas, por accidente de nacimiento, estaban en el grupo beneficiado, y que eso no las hacía mejores. Las hacía afortunadas, pero no mejores. En su última semana, don Roberto las invitó a su casa, a cenar con su familia, y fueron. Y su casa era similar a la de Rosa, pequeña, clase trabajadora, pero llena de vida. Su esposa había cocinado, sus hijos estaban ahí, sus nietos, y cenaron juntos, pozole, tostadas, y don Roberto dio un brindis. Dijo: cuando estas chicas llegaron, vi en sus ojos lo que siempre veo en gente que viene de afuera pensando que vienen a ayudar. Vi superioridad, vi la creencia de que su mundo es mejor que el nuestro. Y no dije nada, porque las palabras no cambian eso, solo la experiencia cambia eso. Y ahora, 3 semanas después, veo algo diferente. Veo respeto, veo comprensión. Y veo que se van diferentes de cómo llegaron, y eso es lo que importa. No que piensen que México es perfecto, porque no lo es. Tenemos problemas, grandes problemas. Pero que entiendan que tener problemas no significa no tener valor, que pobreza no es lo mismo que falta de dignidad. Y que nosotros, la gente trabajadora de México, somos tan valiosos como cualquier jeque en Dubái, porque el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, está en su carácter, en su trabajo, en cómo trata a otros. Y ustedes han trabajado duro, y han sido respetuosas, y son bienvenidas en mi casa siempre. Y Leila lloró abiertamente, porque don Roberto había visto exactamente quién había sido ella y la había dejado transformarse, sin juzgarla, sin rechazarla, simplemente mostrándole una forma diferente de ver el mundo. El último día Leila y Amira se despidieron de Rosa, y Rosa las abrazó, y les dijo: vuelvan cuando quieran, siempre tendrán casa aquí, y les dio regalos. Bufandas tejidas a mano. Y Leila supo que Rosa no tenía dinero para comprar regalos, que había tejido esas bufandas con su propio tiempo, que cada puntada representaba horas de trabajo, y que ese regalo valía más que cualquier cosa que Leila había comprado en su vida, porque venía de amor real, no de transacción. Cuando llegaron al aeropuerto, Patricia las acompañó hasta la puerta y les preguntó: ¿qué aprendieron? Y Leila honestamente dijo que estaba equivocada sobre todo, que vine pensando que era superior, y me voy sabiendo que no tengo nada de qué sentirme superior, que tengo dinero, pero que eso es accidente, no logro, y que la gente que conocí aquí, que tiene menos dinero que yo, tiene más sabiduría, más carácter, más propósito, y que quiero aprender de eso. Y Patricia sonrió y dijo: entonces valió la pena. En el vuelo de regreso, Leila y Amira hablaron durante horas sobre qué harían diferente, sobre cómo no podían volver a sus vidas anteriores como si nada hubiera pasado, porque algo fundamental había cambiado. Y acordaron que usarían su privilegio de forma diferente, que en lugar de gastarlo en cosas sin sentido, lo usarían para crear conexiones reales, para aprender más, para ser menos ignorantes. Cuando aterrizaron en Dubái, sus familias las recibieron y les preguntaron si habían aprendido su lección, si ahora apreciaban lo que tenían. Y Leila dijo: sí, pero no de la forma que esperabas. No volví agradeciendo a Dios por Dubái. Volví cuestionando Dubái, cuestionando si una ciudad construida sobre desigualdad masiva, donde trabajadores migrantes construyen rascacielos que nunca podrán habitar, donde la riqueza está tan concentrada, es realmente algo de qué estar orgullosa. Y su padre se molestó. Pero Leila no retrocedió, porque había aprendido algo más en México.
Había aprendido que decir la verdad, incluso cuando es incómoda, es más valioso que mantener la paz. En los meses siguientes, Leila y Amira cambiaron sus vidas. No dramáticamente, no se deshicieron de su dinero, pero cambiaron cómo lo usaban. Leila comenzó una organización que conectaba a artesanos mexicanos con compradores en Emiratos, pagando precios justos. No caridad, sino intercambio justo, y los artesanos prosperaron. Y los compradores en Dubái obtuvieron productos únicos, y todos ganaron. Amira comenzó a estudiar historia real. No solo la versión que le habían enseñado, historia de civilizaciones no europeas, historia de cómo el colonialismo había estructurado el mundo moderno, historia de cómo la riqueza del Golfo estaba conectada a sistemas globales de explotación, y se volvió una voz incómoda en su círculo social, hablando sobre cosas que otros preferían ignorar, y perdió amigos, pero ganó propósito, y visitaron México de nuevo. Un año después, no como parte de un programa, sino por elección, y se quedaron con Rosa, y trabajaron de nuevo en la panadería de Don Roberto. Y cuando la gente en Dubái les preguntaba por qué seguían yendo a México, cuando podían ir literalmente a cualquier lugar del mundo, Leila respondía, «Porque México me enseñó algo que Dubái nunca pudo. Me enseñó que el orgullo real no viene de tener más que otros, viene de saber quién eres. Y la gente de México sabe quiénes son, a pesar de todo lo que han perdido, a pesar de todas las crisis. Tienen identidad, tienen cultura, tienen raíces, y eso es algo que todo el dinero del mundo no puede comprar». Y cuando contaba esta historia en eventos, en conferencias, la gente la escuchaba con escepticismo a veces, especialmente gente rica, porque es incómodo escuchar que tu riqueza no te hace mejor, que tu éxito puede ser en gran parte accidente, que hay valor en lugares que has despreciado. Pero algunos escuchaban realmente, y algunos cambiaban, y eso era suficiente. Porque Leila había aprendido otra lección de México, que no puedes cambiar a todos, pero que cambiar a algunos es mejor que no cambiar a ninguno. Y que el cambio real comienza con estar dispuesta a admitir que estabas equivocada. Y hoy, en 2025, Leila divide su tiempo entre Dubái y México. Y cuando está en Dubái, ve su ciudad diferente. Ve la belleza, pero también ve el costo. Ve los rascacielos, pero también ve a los trabajadores que los construyen. Ve el lujo, pero también ve la desigualdad, y no puede ignorarlo más. Y cuando está en México, ve los problemas, la pobreza, la corrupción, la violencia en algunas áreas. Pero también ve algo que Dubái no tiene. Ve una nación que ha existido por siglos, que ha sobrevivido conquistas, que ha mantenido su identidad a pesar de todo. Ve gente que tiene menos pero que ríe más, que tiene problemas pero que tiene comunidad, que lucha pero que no se rinde. Y se pregunta qué es mejor, tener riqueza sin raíces o tener raíces sin riqueza. Y se da cuenta de que es la pregunta equivocada, porque lo ideal sería tener ambas. Pero si tuvieras que elegir una, las raíces duran más, porque la riqueza puede perderse. Dubái podría colapsar si el petróleo se acaba, pero México seguirá, porque está construido sobre algo más profundo que economía. Está construido sobre 5.000 años de historia, de cultura, de resistencia, y eso no se destruye, solo se transforma. Y la transformación que Leila experimentó en México fue la cosa más valiosa que le pasó en su vida, más valiosa que su herencia, más valiosa que cualquier compra. Porque le dio algo que no sabía que necesitaba. Le dio humildad, le dio perspectiva, le dio la habilidad de ver valor en lugares donde antes solo había visto pobreza, y le dio el orgullo real. No orgullo de lo que tienes, sino orgullo de quién te estás convirtiendo, de estar dispuesta a crecer, a cambiar, a admitir que estabas equivocada y elegir ser mejor. Y eso, finalmente entendió, es el único tipo de orgullo que realmente vale la pena.